Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. El día de hoy vamos a platicar con nuestros invitados de la contradicción de tesis 351 diagonal 2014, por medio de la cual la Suprema Corte aclara, pero a la vez también determina lo relativo a la aplicación en México a nivel interno, a nivel de los tribunales que conforman el Estado mexicano, del control de convencionalidad. Es un tema que ha tenido un desarrollo muy amplio en la doctrina, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es en donde se origina precisamente, pero respecto del cual nos tenemos que hacer cargo en México. Lo tenemos que hacer porque somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque ya también la Suprema Corte determinó que es obligatorio ejercer el control de convencionalidad y esta sentencia, sobre la que hoy vamos a platicar con nuestros invitados, nos permite advertir el alcance de esta modalidad de control. Para entender lo que dijo la Corte en este fallo, le doy la bienvenida al programa a Lucía Mota Casillas. Lucía, bienvenida, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias. Un gusto Gusto. recibirte. Y también a Daniel García. Daniel, bienvenido. Hola Miguel, muchas gracias, al contrario. Qué amable. Oye, Daniel, pues empezamos contigo. A ver, contradicción de tesis. Quiere decir esto que hubo varios criterios. A veces hay solamente dos, pero en este caso un montón, ¿verdad? Un montón, muy bien dicho. Cuéntanos esa parte. A ver, te cuento, y voy a tratar de ser lo más claro posible porque es una decisión bastante compleja que hay que ir desmenuzando poco a poco. En realidad el caso tiene que ver con la denuncia de la contradicción de varios criterios, ¿no? Anteriormente tesis, emitidas por diversos tribunales colegiados a lo largo del país. Había unos de Yucatán, había unos de Guadalajara, había unos de Monterrey, que básicamente se pronunciaban sobre un tema que la parte consideraba, digamos, central, que era el control de convencionalidad. La persona denuncia la contradicción de tesis ante la Suprema Corte le da trámite y al final, cuando empieza a analizar esta contradicción de posibles criterios, la Corte únicamente se queda con 3 criterios de 3 tribunales colegiados. Es decir, quita otros 3 y dice que solamente se va a concentrar sobre la contradicción de 3 criterios emitidos por diversos tribunales. Básicamente lo que decían estos tribunales era, o lo que intentaban decir o determinar, era qué alcance tenía la obligación de ejercer un control de convencionalidad ex oficio. Y entonces, en realidad, el problema tenía que ver con una serie de confusiones y de problemas que habían existido a lo largo del Poder Judicial desde la resolución del expediente Varios 912, y digamos, había una cantidad de criterios dispares y a lo largo de los tribunales que justamente esta decisión llega a clarificar y a poner un poco en orden el asunto. Me parece que hay 2 cosas o 3 cosas principales que hay que rescatar de entrada de manera preliminar en la contradicción, y es que la Corte deja claras al menos 2 cosas. La primera es que cuando habla de control de convencionalidad, la Corte está hablando también de control de constitucionalidad. Es decir, la Corte, si vemos incluso la nota al pie de página 25 de la sentencia, dice que a lo largo de la sentencia se va a referir a control de constitucionalidad, entendiendo, ¿no?, también control de convencionalidad. Y esto me parece particularmente relevante porque creo que esta decisión se tiene que leer también de la mano de la otra contradicción 293 diagonal 2011, que ambas complementan un poco el sistema de control constitucional a la luz del parámetro de control de regularidad constitucional, o lo que algunas otras personas llaman incluso bloque de constitucionalidad. La otra cosa que me parece que la Corte deja clara es que existe una obligación constitucional directa, expresa, de que los tribunales de todo el país, independientemente de su competencia y de jurisdicción, tienen que hacer control de convencionalidad ex oficio. Esa es una obligación clara por parte de la Constitución. Tienen que hacer un control de convencionalidad. Entonces, en realidad lo que la Corte intenta determinar es una cosa muy concreta, y es cuál es el alcance que tienen los tribunales de amparo de ejercer control de convencionalidad ex oficio en algo que la Corte llama vía incidental. Y si quieres podemos ir discutiendo esta parte, pero creo que es importante centrar el punto concreto de discusión que la Corte intenta abordar en esta contradicción. Oye, en ese sentido, obviamente, Lucía, te planteo, Daniel nos lo acaba de explicar muy bien, hay una
complejidad técnica, digamos, en esta sentencia. Aquí en el programa hemos hablado a veces de cosas que impactan en la vida de las personas, divorcios, alimentos, despidos injustificados, discriminación por preferencia sexual, en fin, los temas que la Corte cotidianamente va resolviendo que, repito, inciden en la vida de las personas. Este es un tema técnico, es un tema de técnica jurídica. A los abogados, a las abogadas nos encanta esto, nos encanta, nos fascina. Es muy importante además en la práctica de la argumentación, pero hay que darnos cuenta de ese tema técnico. Por ejemplo, hay conceptos que de pronto utilizamos mucho, pero quizá valga la pena también explicarlos. Control difuso, control ex oficio, con carácter oficioso. ¿Por dónde empezar, Lucía? Danos algunas pistas. Claro que sí. Y bueno, justo en el mismo sentido que comentábamos, eh, este era un tema que no tenían ni siquiera los tribunales muy claro cuando hablábamos de control difuso, a qué nos referimos, qué efectos tiene, cuándo se ejerce. Entonces, la sentencia en primera a mí me parece muy clara cuando empieza a introducir estas distinciones, ¿no? Y dice, hay sistemas de control de constitucionalidad, que es lo mismo de convencionalidad, como dijimos, difuso, concentrado o incluso mixtos, ¿no? Entonces, en los sistemas de control difuso se encargan todos los jueces pertenecientes al Estado de hacer control constitucional. Esto significa que contraponen las normas que tienen que aplicar contra derechos humanos contenidos o en la Constitución o en los tratados internacionales, independientemente de su fuente. Ese es como el parámetro que Todos tiene. los jueces, estamos hablando, Lucía, pues, Jueces los jueces de ordinarios. Guanajuato, los de Yucatán, los de Sonora, los de Tamaulipas, vaya, Exacto, y los de primera primera instancia, civiles, instancia. administrativos, segunda instancia, Oye, todos, absolutamente. tribunales, jurisdicción contencioso administrativa. Pues en ese sentido también También, ¿no? serían, ajá, En un sistema difuso, digamos, cualquier persona que ejerza tareas jurisdiccionales jurisdiccionales, se siente, bueno, está obligado más bien, ¿no? claro, Ok, y a cuestionar antes de aplicar la norma, ¿no? correcto. Y bueno, por el contrario, en los sistemas de control concentrado, se encomienda esta tarea a solo unos jueces, ¿no? Que son jueces constitucionales. Y bueno, a partir de esta distinción dice los distintos efectos que tienen uno y otro sistema, el identificar una norma que no es compatible o con la Constitución de contratados, ¿no? En el sistema de control difuso, cuando un juez advierte que una norma es contraria a derechos, entonces debe inaplicarla. Y eso, los efectos de esa inaplicación se limitan al caso que está resolviendo. En el sistema de control concentrado, el efecto de encontrar una inconstitucionalidad o inconvencionalidad es expulsar la norma del sistema jurídico. O sea, sería el equivalente, Lucía, te pregunto, en el primer caso que citas, voy a hacer un símil Sí, para sí. entendernos. A la fórmula Otero, es decir, a los efectos entre las partes que tienen las sentencias de amparo, y en el segundo caso a una declaratoria general de inconstitucionalidad que se pueda llevar a cabo o por la misma declaratoria general o en acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, con votación reforzada de 8 sobre el total de 11 integrantes del Tribunal Pleno. Sí, justamente, bueno, en el primer caso, en el sistema de control difuso, la aplicación se limita a, bueno, dependiendo también de la vía en la que estemos actuando, que esta es una distinción que ahorita voy a introducir, eh, o es al caso en concreto o es a la persona que está accionando, pero bueno, el efecto es limitado, ¿no? Y en el caso del control concentrado es un efecto un poco más general, que bueno, tiene sus matices en los sistemas mixtos, como es el de México, y que justamente, bueno, aquí tiene sentido la distinción entre la vía directa o indirecta o incidental. En la vía directa hay mecanismos de control constitucional cuya materia es precisamente verificar la compatibilidad constitucional o convencional de una norma, ¿no? En la vía incidental, lo que hacen los jueces es revisar las normas que han sido aplicadas durante el proceso sin que se hayan impugnado directamente ni que esa sea la materia principal del caso. O sea, no estamos hablando del amparo contra leyes, vaya. En el amparo contra leyes sí se impugna la norma, pero aquí resulta que a lo mejor, por poner un caso, se está discutiendo un divorcio. ¿Qué se busca en un divorcio? Pues la disolución del vínculo conyugal.
pero una de las normas que se tienen que aplicar en ese proceso de divorcio, pudiera existir la sospecha de que fuera contraria a el parámetro o bloque de regularidad normativa a través de control de constitucionalidad o de convencionalidad integrado. Ese sería el supuesto, ¿verdad? De la vía incidental. De la vía Sí, incidental. exactamente. Y bueno, esto, justo lo que hace esta sentencia de la Corte es aclarar que la vía incidental puede ocurrir incluso en la vía directa. O sea, Correcto. en un amparo indirecto, por ejemplo, cuando se combate una norma directamente como acto reclamado, ¿no? Pero además se combate un acto de aplicación de otra norma. En ese caso, aclara la Corte, los jueces de constitucionalidad, los que ejercen en nuestro sistema jurídico el control concentrado, tienen facultad para revisar esa norma que es, digamos, accesoria al juicio de amparo para declarar su inaplicabilidad. ¿Y, y cómo funcionan los sistemas mixtos? Conjuntan, digo, lo acabas de ilustrar Sí, muy bien, pero nada más para precisarlo. pues justamente en los sistemas mixtos existen jueces cuya función exclusiva es estudiar la constitucionalidad o convencionalidad de las normas y jueces ordinarios que solo lo pueden hacer de manera difusa, ¿no? Con los efectos limitados que ya vimos. Em, Y sí, aparte de competencias en términos orgánicos, esto que acabas de enseñar, ¿puede haber competencias en función de la vía utilizada? Porque justamente lo que caracteriza a México es eso, ¿no? Si la vía es acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, claro, amparo contra leyes, esa es una. O si la vía llega, por ejemplo, en amparo directo porque estás impugnando una resolución definitiva que tomó una sala del Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes, por ejemplo, pues es diferente, ¿no? O sea, claro. puedes en los sistemas mixtos conjuntar no solamente competencias orgánicas, sino vías a través de las cuales se llega. Sí, justamente. Y la Corte, esto lo dice muy claro, distingue entre las normas que facultan a los órganos para ejercer un control y las normas que regulan cómo ejercen ese control, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, la ley de amparo, que distingue entre amparo directo e indirecto. En el amparo indirecto se está ejerciendo una vía directa de control de constitucionalidad, en el que, bueno, los alcances son un poco más limitados, más generales, pero no tan generales como podría ser en la acción de inconstitucionalidad. Em, y sí, justamente entonces los órganos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, que son quienes en principio ejercen un control concentrado, pueden emitir decisiones que se ajusten más como a uno u otro modelo. Oye, gracias, Lucía. Regreso contigo, Daniel. Todo este tema, hay una complejidad técnica, ya tú mismo nos lo explicabas, Lucía ahorita también acaba de abonar en la misma línea. ¿Dónde tiene su origen? ¿Cómo se origina? ¿Cómo surge esto? Porque uno pensaría, tal vez escuchándolos, ¿no? Dice, oye, pues el amparo directo, el amparo indirecto, la acción de inconstitucionalidad, pues a lo mejor alguien que esté viendo el programa ahorita dice, bueno, pues este es un tema de México, ¿no? De que cómo se organizan, quién hace esto, quién hace el otro, qué alcance tiene la tarea, pero, pero esto viene de otro origen, ¿no? Daniel, cuéntanos. Sí, a ver, creo que es importante quizás centrarnos o ubicarnos un poco de manera un poco más gráfica en dónde estamos y sobre todo porque tiene que ver con el criterio que la Corte abandona. ¿Por qué la Corte se centra sobre todo en la vía incidental y no en la vía directa? ¿No? Porque quizás en la vía directa, es decir, amparo contra leyes, acción Ujú. de inconstitucionalidad y controversia, la obligación era mucho más clara porque hay un concepto de violación, ¿no? Hay una causa de pedir específica por parte de las partes o incluso hay una suplencia de la queja. Pero en vía indirecta, es decir, como decía Lucía, cuando no se ataca una norma de manera, digamos, directa, sino un acto de aplicación que de donde deriva ese acto, ¿no? Es ahí donde había dudas de cuál era el alcance y por eso la Corte se centra solamente en amparo directo y en amparo directo en revisión cuando se trata digamos, de un amparo contra actos, ¿no? Como se conoce el amparo contra actos. El problema viene, creo que, de dos grandes situaciones o de dos grandes momentos, y por eso creo que es importante leer esta sentencia en el marco de una línea jurisprudencial más amplia que la Corte había venido desarrollando desde, digamos, los primeros pronunciamientos sobre la reforma constitucional del 2011. La primera confusión es que en el expediente Varios, 912, diagonal 2010, vinculado con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla, la Corte parece hacer una confusión terminológica entre control difuso y control ex oficio. Parece que la Corte los une
pensando que son, digamos, sinónimos, y ese criterio permaneció por ahí un rato. Eh, Hasta que por ahí del año 2015, la Corte, el Pleno, tuvo que resolver un amparo directo en revisión precisamente, que es el amparo directo en revisión 1046, me parece, diagonal 2012, en el que precisamente un tribunal colegiado, en amparo directo, había inaplicado una norma del Código Civil del Distrito Federal porque había considerado que era inconvencional, es decir, contraria a derechos humanos. Ese amparo llega a la Corte en vía de revisión en un recurso extraordinario y la Corte sienta un criterio ahí importante que es donde se traduce o donde empieza todo el problema. La pregunta que en ese momento la Corte resolvió en el amparo directo en revisión 1046 diagonal 2012 fue si los tribunales colegiados de circuito pueden hacer control ex oficio, es decir, recordemos que estemos en vía incidental, cuando no hay una petición directa de la parte quejosa ni una suplencia de la queja, si pueden hacer o no control de convencionalidad únicamente de las normas que rigen el procedimiento de amparo, es decir, de las normas que aplican ellos y ellas, en caso de las magistradas, cuando resuelven un amparo directo, o también de cualquier otra norma sustantiva o procesal vinculada con el acto de origen, es decir, con una sentencia o con un acto, digamos, de autoridad. En aquel momento, en el año 2015, el Pleno de la Corte dijo que solamente los tribunales colegiados podían hacer control ex oficio respecto de normas procesales de la ley de amparo. Y lo justificó a partir de 4 argumentos que si quieres en un momento posterior abordamos, que son, digamos, los que la Corte en este caso analiza de manera concreta para abandonar el criterio del asunto anterior. Entonces, el problema estaba precisamente en una confusión terminológica, por un lado, vinculada con el expediente varios, pero por otra también con un criterio del año 2015 por parte del Pleno de la Suprema Corte, en donde limitaba justamente el alcance del control ex oficio por parte de tribunales colegiados únicamente a legislación procesal en materia de amparo o Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o en el caso de aplicación supletoria, el Código de Procedimientos Civiles. Lo cual parecía un poco, bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero parecía un poco restrictivo también. Es decir, por eso es muy importante, Daniel, que refieras precisamente el origen de esto. Y tan es así, que luego da lugar a toda esta playa de un colegiado entendió una cosa, otro colegiado entendió otra cosa. Se buscó la forma en fin, darle un poco la vuelta a este criterio porque había la necesidad, vaya, se daban cuenta los magistrados, las magistradas de que de repente había asuntos donde claramente se estaba violando Sí. tratados internacionales o el parámetro, ¿no? Y se llega a esto, pero hay que tener claro el origen y efectivamente identificar cómo esto al final del día forma parte, lo veo como un eslabón, ¿no? Exactamente. Como una etapa de reflexión, de discusión en el seno de la Suprema Corte sobre qué hacemos con este tipo de temas, cuál es el papel que le toca jugar a cada órgano y sobre todo, ahorita lo vamos a platicar, con qué alcance. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre la contradicción de tesis 351-2014 y bueno, ya lo han escuchado, el alcance del control de convencionalidad realizado a nivel interno por los tribunales mexicanos. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir en esta conversación, en este análisis con nuestros invitados de la contradicción de tesis 351-2014. Y regreso contigo, Daniel García, porque nos estabas contando antes de ir al corte del origen de esta discusión. Es un amparo directo en revisión, es el 1046 diagonal 2012, en donde la Corte sostuvo, bueno, a ver, cuéntanoslo tú. Sí, bueno, un poco lo que yo te decía y lo que yo les decía es que en aquel momento un tribunal colegiado en amparo directo en revisión, al justamente revisar una sentencia de un juez ordinario, inaplica un artículo del Código Civil del Distrito Federal por considerar que es inconvencional. La autoridad demandada se inconforma, acude a la Corte y le pregunta a la Corte básicamente en aquel momento cuál era el alcance de ese control de convencionalidad que tenían que hacer los tribunales colegiados. En el año 2015, con una integración anterior o distinta a la actual, que creo que esto es importante también decirlo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte determinó que los tribunales colegiados
únicamente pueden hacer control de convencionalidad ex oficio respecto de las normas procesales que aplican en la tramitación del juicio de amparo. Ley de amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial y Código de Procedimientos Civiles. Federal. Y lo hizo sobre la base de 4 argumentos que, si me permites, por manera metodológica, los voy a, digamos, bautizar de una determinada manera. Un primer argumento, que es un argumento de la incompetencia o de la no sustitución, ¿no? La Corte, para justificar este criterio, digamos, lo restrictivo, dice que los tribunales colegiados no pueden sustituir a las autoridades ordinarias en la aplicación de normas, porque recordemos que en el amparo directo lo que se hace es justamente analizar la compatibilidad de la decisión, que es el acto reclamado, la decisión del juez ordinario, con la Constitución. Entonces la Corte en aquel momento dijo, si nosotros permitimos que los tribunales colegiados hagan control de normas que están aplicadas o vinculadas con el acto de origen, entonces eso sería como sustituir o que sustituyeran, digamos, a las autoridades ordinarias. Déjame en esta parte, Daniel, detenernos un segundo. Es decir, en el argumento de la Corte, en este ADR 1046-2012, parecería entonces que si abrimos la puerta a un control ex oficio de convencionalidad en el amparo directo, la justicia federal estaría como arrogándose la materia que corresponde a la justicia ordinaria, porque en el amparo directo, bueno, puede haber también amparo directo en contra de resoluciones definitivas de proceso ordinario federal que vengan del propio Poder Judicial Federal, pero mayormente el amparo directo es contra sentencias definitivas, resoluciones definitivas de poderes judiciales locales. Ahí se ubica la preocupación, ¿no? Sí, en realidad ese es un tercer argumento que la Corte utiliza, pero de entrada dice que los jueces únicamente federales de amparo únicamente deberían de aplicar la legislación federal, porque es la legislación que les rige a ellos en la aplicación del conocimiento del juicio de amparo, y no tanto de legislación local ordinaria, que, como dices, es básicamente la que suele llegar a la revisión de la justicia federal, ¿no? Un segundo argumento me parece que es el argumento de la seguridad jurídica. En ese momento, en el ADR 1046, la Corte dijo o justificó la restricción de esta facultad de los tribunales colegiados, diciendo que si se le permitía a los tribunales colegiados hacer ese control de ex oficio, atentaba contra principios jurídicos como el de la seguridad jurídica entre las partes, ¿no? Porque eso sería casi como abrir una nueva instancia para litigar una cuestión que ya había sido decidida por un juez ordinario, pero que además también resultaba en contraposición con figuras procesales como los de la preclusión o de la cosa juzgada. Este argumento le lleva a la Corte en ese momento a un tercer argumento, que es el argumento de la preservación del sistema o del modelo de control, que es un poco lo que tú comentabas hace unos momentos, ¿no? Un poco lo que la Corte dice en aquel momento. Si nosotros cambiamos las piezas y la configuración del control ex oficio, vamos a hacer un caos y un desastre con el sistema de control constitucional, ¿no? Esto es debatible y creo que ahora lo podemos discutir con un poco más de detalle, porque la Corte da algunas frases muy concretas en este punto. Y un cuarto argumento que utiliza la Corte en ese amparo es el argumento de la no limitación al artículo primero constitucional. Es decir, justifica que esta restricción de ejercer el control ex oficio es compatible con el artículo primero constitucional y básicamente con el deber que tienen de realizar control de convencionalidad las autoridades judiciales. En la sentencia, en la de contradicción de tesis 351, la Corte argumenta punto por punto, ¿no? Da razones suficientes para abandonar ese criterio y adoptar el criterio que estamos discutiendo el día de hoy. A ver, partiendo, Lucía, te pregunto, de lo que Daniel acaba ahorita de exponer, en relación al criterio anterior del ADR 1046/2012, hay una parte técnica, ya lo dijimos, hay muchos tecnicismos, obviamente, que a los abogados nos encantan, nos fascinan, pero déjame planteártelo así, Lucía. En términos prácticos, ¿qué significaba el 1046? Porque parecería seguridad jurídica, la diferente materia de competencia federal o competencia local, la propia lógica del amparo directo. Sí, pero a la postre, si nos enfocamos a la sustancia, implicaría que un órgano del Estado mexicano podría dejar sobreviviendo normas
que violaran compromisos internacionales asumidos por el propio Estado mexicano. Entonces, ahí yo veo un problema. ¿Tú observas un Pues problema sí, ahí o no, Lucero? Cuéntame. digámoslo como es, ¿no? O sea, con esa restricción, básicamente lo que decía la Corte era que los tribunales de amparo podían violar derechos humanos, Así tal cual. así tal cual. Oye, pero eso es Pues claro. ¿cómo? Es grave eso, ¿no? ¿Eso es grave, Lucía? Pues por supuesto, y justo me parece que la contradicción ahora da argumentos como muy concretos que en realidad todos están encaminados como a la mayor protección de los derechos de las personas, al principio pro persona, una interpretación conforme, más favorable. Eh, Justamente a los 4 argumentos que dijo Daniel, la Corte responde, a ver, si nosotros permitimos que un tribunal colegiado, por ejemplo, en amparo directo, no evite, digamos, la aplicación de una ley que es claramente inconstitucional o inconvencional, estamos propiciando una violación, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde queda el principio de pro persona que dice que hay que proteger pues también los deberes, ¿no? Generales y específicos del Estado mexicano, que pues de entrada son el respeto a los derechos humanos y justamente cada órgano en el ámbito de sus competencias, pues tiene que hacer lo correspondiente, ¿no? Para evitar esas violaciones y en todo caso repararlas, como sucede en el amparo. Em, y bueno, sí, lo que dice la Corte en esta contradicción es, entonces, de aceptar esos argumentos, estaríamos aceptando que hay incluso como una cuestión de jerarquía, ¿no? Que estamos sometiendo las interpretaciones de los órganos que se supone que son especializados en interpretación constitucional a la interpretación de un juzgado ordinario, digamos, que está haciendo una interpretación contraria, ¿no? Al parámetro de regularidad. Em, entonces, Perdón, una interpretación contraria, Lucía, pero también una omisión de interpretación. Porque ¿qué pasa si en el claro, proceso ordinario no se discute? claro, se aplica así, No, se críticamente. aplica la norma. Se aplica la norma en el divorcio, por ejemplo, lo que yo decía. Hay una. ¿Qué buscan las partes? No, bueno, pues la disolución del vínculo conyugal y no sé qué. Pero en una de esas se aplica una norma que pudiera dar lugar a la violación de un compromiso internacional firmado, ratificado por el Estado mexicano. Se va a la primera instancia, nadie lo plantea. Llega un recurso contra la decisión de primera instancia por cualquier temita que haya habido ahí, pero no se plantea el tema del control de convencionalidad. Se promueve el amparo directo. Y entonces, a la luz del 1046, híjole, no, pues es que aquí no es. Sí, claro. Pues, Y justo la preocupación, a mi parecer, era un poco, eh, no sé cómo decirlo, pero digamos que la preocupación era que el amparo se volviera como un tribunal de tercera instancia, ¿no? ujú, Que, y bueno, por eso también el argumento de la seguridad jurídica, que entonces nunca claro. vamos a acabar los procesos y entonces siempre va a ser revisión sobre revisión. Y bueno, lo que dice la Corte en esta contradicción es que la seguridad jurídica no es un valor quizá tan como relevante que justifique, claro, sin quitarle la importancia a la seguridad jurídica, que justifique una violación, ¿no? Digamos. Y en ese momento a mí me parece un poco que la contradicción se echa para atrás cuando dice que solo entonces cuando haya violaciones graves se puede hacer un control ex oficio, porque justo habla como de otras medidas que podrían llevar a asegurar esa seguridad jurídica que a la Corte anterior le preocupaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso me parece que sí es un avance y sin hablar un poco de también los efectos que, digamos, por la naturaleza del sistema difuso, estos pronunciamientos podrían tener. Claro. Oye, y en este sentido, Daniel, y perdón que vuelva a insistir sobre esto, pero quitando la parte de tecnicismos y todo, ¿qué le dice esta sentencia a los abogados y las abogadas de México? Porque si no la estoy leyendo mal, pero me gustaría escuchar tu opinión, Daniel, es una invitación a que también sean, aunque entiendo que el control de convención es oficioso, todo esto que además lo ha definido la Corte Interamericana, pero aquí la Suprema Corte de México lo que está haciendo es invitar a los abogados a usar todos los argumentos que permite el sistema jurídico mexicano con normas de origen interno, con normas de origen internacional, pensando en la convencionalidad, etcétera, a favor de la defensa de los derechos humanos. ¿Compartes esta interpretación? Sí, yo creo que en realidad hay varios mensajes centrales que la Corte da
tanto a quienes nos dedicamos al derecho en general, ¿no? Pero también a los tribunales y jueces de amparo. Y creo que un poco retoma y refuerza la idea de la protección constitucional de los derechos, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Yo creo que una de las cuestiones centrales que la Corte hace, y por eso decía que creo que es importante leerlo a la luz de un esfuerzo institucional que la Corte ha venido haciendo por implementar la reforma y por dar un poco de vida a las disposiciones de la reforma, es Nos que referimos a la reforma de derechos constitucional humanos, del ¿no? 2011, exactamente, es que gran parte de la justificación de esta sentencia radica en la operación del artículo primero constitucional y de manera muy concreta en los deberes específicos que existen en ese artículo, ¿no? Por lo general, la Corte y en general el mundo jurídico habíamos discutido la jerarquía y habíamos discutido sobre obligaciones, pero quizás la parte del párrafo de deberes específicos concretos como que había quedado por ahí un poco relegada o rezagada. El párrafo tercero El del párrafo artículo tercero, primero, ¿no? exactamente. Y una de las cosas que me parece cruciales de esta decisión es que la Corte justifica o señala que el control ex oficio por parte de tribunales federales en amparo deviene de su deber de prevenir violaciones a derechos humanos. A mi juicio, esto cambia por completo un poco la lógica y la concepción tradicional que se tenía de especialmente de los tribunales colegiados y les dice a los tribunales que forman parte de una cadena de actos, digamos, por decirlo de alguna manera, justiciables, ¿no? Y les dice, en tanto que tú formas parte de esa cadena, tienes un deber muy concreto, que es el de evitar que se cometan violaciones a derechos humanos. Es decir, los tribunales colegiados no pueden convertirse en una clase de instancias que legitimen o convaliden violaciones a derechos humanos ocurridas en los procedimientos ordinarios de justicia local o de justicia federal en el caso de los procedimientos penales ordinarios, ¿no? Y lo que le dice a los tribunales colegiados es, ustedes tienen, ¿no? Son jueces constitucionales. Si son jueces constitucionales que tienen la capacidad concentrada de hacer control concentrado, con mayor razón tienen la competencia de hacerlo de manera ex oficio. Y una de las cosas también que dice la Corte y que incluso se debatió en la sesión es, bueno, si asumimos que entonces todos los jueces ordinarios, sin importar su competencia, su cuantía, su materia, deben de hacer control ex oficio, no podemos quitarle esa facultad a un juez constitucional que es un juez de amparo. Entonces era una cuestión ahí como incluso ilógica, ¿no? Que la Corte viene un poco a resarcir con esta sentencia. Por último, quizás vinculado con el argumento de seguridad jurídica, creo que la Corte dice algo también muy interesante con esta idea de replanteamiento, y es que el principio de seguridad jurídica, dice, no es un principio con un contenido único, con un contenido acabado, es un principio instrumental. De modo que parece que cambia o migra el contenido del principio de seguridad jurídica, ya no a que las personas tengamos certeza de que nos van a aplicar una norma o de que vamos a tener una determinada decisión, sino a la certeza de que todas las autoridades, independientemente de su nivel, de su cuantía, van a estar preocupadas por vigilar y garantizar nuestros derechos humanos. Dice la Corte, la seguridad jurídica debe ser entendida como la certeza que tienen las y los ciudadanos de que todas las autoridades van a velar por su cumplimiento o por el cumplimiento de sus derechos humanos. Ese es el principio de seguridad jurídica que la Corte retoma en la contradicción de tesis 351. Oye, y en ese sentido, Lucía, en esto que está apuntando ahorita Daniel, podríamos pensar que en realidad, vaya, más allá, perdone otra vez, pero el tecnicismo y todo esto, pero a ver, de fondo, en una argumentación muy prolija, muy larga, muy detallada, porque el propio tecnicismo lo requería, al final del día la Corte nos está diciendo, tómense en serio el control de convencionalidad, asuman en esta cadena, en este papel de ensamble del sistema jurídico, pues lo que a ustedes les toca, lo que a ustedes les corresponda. Y a mí me parece que en este sentido la Corte está haciendo un diálogo con mucha seriedad, con mucho rigor, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo entiendo que precisamente el control difuso y ex oficio que ordena Radilla, que ordena toda la prolija doctrina de la Corte Interamericana, pues va en ese sentido. ¿Qué opinas, Lucía? Sí, claro, y justamente pues toda esta interpretación es muy proteccionista, ¿no? Y justo, pues digamos, cumple la finalidad que buscó el constituyente al reformar la Constitución de 2011, ¿no?
darle materialidad a estos derechos, como en un proceso judicial, en este caso, paso a paso se respetan. Y justamente porque pues, nuestro sistema está construido de forma que corrige errores, ¿no?, de la instancia anterior. Entonces, pues, cuando hay un error a corregir, hay que subsanarlo. Y no podemos entonces justificarnos como en cuestiones competenciales y cosas así, que al final, como dice Daniel, son instrumentos. Son las normas que nos permiten esa protección sustantiva, digamos, de derechos. Ahora, específicamente en este sentido que tú apuntas, Lucía, a mí me parece que si hay un órgano especialmente capacitado en el sistema jurídico mexicano para llevar a cabo esa tarea de protección, de tutela, de corrección de errores, decías, Sí, son los tribunales colegiados de circuito. O sea, a exactamente. mí me parece que magistradas, magistrados federales tienen la preparación, tienen la capacidad, eh, el compromiso, bueno, ni lo Sí. digamos, ¿verdad? Sí. Para llevar a cabo eso, ¿no? Pues claro, sí, se supone que es el órgano especializado para interpretar pues la Constitución y convenciones, digamos. Pues sí, no habría de otra. Como dijo Daniel, si los jueces de primeras instancias y segunda instancia y ordinarios les estamos dando la facultad de inaplicar normas, pues que no se las demos también a los que pueden incluso invalidarlas, pues Y que son, por cierto, juzgadores de amparo. además. También esa es otra, ¿no? Que la lógica del amparo es esa. A lo mejor decíamos, en la lógica del control difuso, juzgados de primera instancia, pero ahí sabemos que son especializados por razón de materia. Habrá unos en Claro, materia familiar, otros en materia civil, otros en materia penal. Pues sí, pero ahí está. Cuando hablamos de tribunales colegiados de circuito, pues hablamos de tribunales de amparo. claro. El amparo tiene una lógica que es la tutela, la defensa, la garantía de los derechos humanos. Históricamente ese es el papel del amparo. Sí, claro. Aunque en el amparo directo obviamente hay matices y hay, en fin, tecnicismos también. Pero no podemos pensar que un tribunal de amparo se desentienda del control de convencionalidad en un sentido sustantivo. Claro, porque de entrada, ¿cómo está haciendo una revisión integral de ese acto que se supone que está violando derechos, ¿no? Que pues necesariamente implica el estudio de todas las normas que han sido aplicadas a lo largo del proceso. Y si no, no sería integral. Exactamente. Ahí está el problema. Bueno, vamos a una pausa, regresamos enseguida, no se vayan. Todavía tenemos mucho por comentar, por analizar de esta trascendental sentencia de la Suprema Corte, la que resuelve la contradicción de tesis 351-2014. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre la contradicción de tesis 351 diagonal 2014. Regreso contigo, Daniel García, para plantearte esto. En el tema de los alcances del control difuso, la sentencia dice, a ver, de lo que no cabe duda es que todo órgano jurisdiccional tiene que llevar a cabo este control. En esa parte coincide primero el famoso expediente varios 912 diagonal 2010, que es la ejecución en México del caso Radilla. Coincide el propio ADR 1046 que tú mismo ya referías. Coincide esta nueva sentencia, pero la duda es el alcance, la duda es respecto de qué normas, un poco quizá una división hasta de competencias, de esto tú, esto yo, pero eso tiene base, te planteo, en el artículo primero, en el artículo 133, que también ha sido objeto de una reinterpretación en los criterios recientes, o no, y por eso es que se justifica esta nueva reflexión de la Corte. Sí, creo que la decisión de la Corte viene a un poco perfeccionar o concretizar el funcionamiento en términos de engranes del control de constitucionalidad con base en los derechos humanos, ¿no? Creo que una lectura podría ser que el control de bien o que la obligación de viene del artículo 133 constitucional, que es el clásico de control constitucional, ¿no? Incluso por ahí hay algunos ministros y ministras que afirman que el difuso también viene de ahí. Pero creo que cuando entendemos esa obligación sumado al artículo primero, cambia completamente la reflexión y cambia completamente el alcance, que creo que es ahí
la vía de salida que le permite a la Corte justificar la respuesta en la decisión, que es sí, claro, los tribunales colegiados pueden hacer control, bueno, no solo pueden, deben hacer Deben. control ex oficio, tanto de las normas que aplican en la tramitación del juicio de amparo, como de aquellas normas que son aplicadas por las autoridades ordinarias en el acto de origen, ¿no? Es decir, un poco creo que lo que hace la Corte es decir, asuman con completa seriedad y responsabilidad su papel de jueces constitucionales, porque eso es lo que es un tribunal constitucional y lo que es un tribunal de amparo. Es un juez constitucional que se encarga de, digamos, garantizar justamente la compatibilidad de actos, normas, leyes con derechos humanos y con la propia Constitución. Entonces, ahí lo que la Corte termina, digamos, diciendo es, claro, tienen que hacer un control ex oficio, de eso no hay duda. El tema está en cuáles son los alcances y cuáles son los efectos de ese control ex oficio y que la Corte también delinea bien a lo largo de la sentencia porque dice, bueno, a pesar de que pueden hacerlo, lo cierto es que también lo deben de hacer en el marco de las competencias y en el marco de los propios marcos y en el marco de los propios leyes o de las normas que existan y que les otorgan esas competencias. Entonces la Corte define de manera muy puntual cuáles deben de ser esos alcances del control ex oficio en control concentrado vía incidental. Ahí está. Y que de alguna forma, pues también encierra esto que acabas de referir, Daniel, el mensaje de tomemos el artículo primero constitucional en serio, parafraseando a Ronald Dworkin, ¿no? Exacto. Tomemos los derechos, tomemos pues todo lo que aporta el artículo primero. El artículo primero es casi una teoría general de los derechos humanos, entonces da mucho de sí cuando se lleva hasta sus últimas consecuencias y se lo toma con toda seriedad, pero creo que embona, creo que empata con esta sentencia que estamos comentando el día de hoy. Creo que también es pues quizá soporte de ese eslabón. Sí, y creo que también tiene que ver el hecho de, a veces decimos mucho y referimos que la reforma del 2011 vino a generar un cambio de paradigma y un poco a 10 años, 12 años de la reforma, venimos viendo que siguen habiendo discusiones importantes sobre modificaciones, ¿no? Una de las cosas que también creo que es importante resaltar es que la sentencia identifica bien esta clase de pugna entre una visión un poco más conservadora, más tradicional del derecho, de las propias instituciones procesales de amparo, cuál debería de ser el objeto del amparo directo, por ejemplo. Y lo que esta sentencia dice es, volviendo a la expresión que dices incluso de Dworkin, si nos tomamos en serio el artículo primero, es que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera en cómo las veníamos haciendo antes, ¿no? Algo cambió el artículo primero y cambia, ¿no? La manera en cómo los jueces, incluso los jueces de amparo, deben de aproximarse a las figuras de amparo, a los amparos directos y a la protección efectiva, tanto no solamente garantizar, sino también prevenir violaciones a derechos humanos. Perfecto. En ese sentido, Lucía, te planteo, te pregunto, pensemos en alguien que no solamente vea este programa, sino que además acepte la sugerencia que siempre procuramos hacer en el programa de ir al texto, porque las explicaciones que ustedes dan son muy, muy claras, muy completas, pero no pueden sustituir la lectura del propio fallo. Es importante siempre recalcar esto. Pero habría un tema adicional que es el que yo ahorita te quiero plantear, Lucía, que es este. Ok, leemos esta sentencia, ya entendimos cuál es el nuevo criterio de la Corte, ya nos queda claro el alcance, ya nos queda claro cómo a partir de la utilización completa del artículo primero se tiene que llevar a cabo esta tarea. Perfecto. Falta una parte sustantiva, creo yo, que es la que te quiero plantear, que es el conocimiento del parámetro. ¿Qué quiero decir con esto? Que me da la impresión, Lucía, y quiero en ese sentido conocer tu criterio, que todavía tratados internacionales, criterios de comités de expertos de Naciones Unidas, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también aporta mucho a esta reflexión, no se conocen en México, no forman parte todavía hoy de las herramientas conceptuales con que los abogados, las abogadas en México trabajan en su día a día. ¿Coincides? ¿No coincides? ¿Cómo lo percibe una abogada joven como tú, Lucía, con una visión pues muy fresca, muy moderna, muy contemporánea de todos estos temas? Pues efectivamente, Miguel,
la sentencia esta de la contradicción hace como mucho énfasis, ¿no? En constitución, tratados y pues todo como fuentes internacionales, ¿no? Que en realidad se equiparan, ¿no? Y pues lo que vemos ahora en los tribunales es que en realidad pues todas estas fuentes internacionales están muy relegadas. La Corte ha avanzado en ese sentido en el amparo en revisión 1077-2019 que discutimos aquí, en el que se dijo claramente, ¿no? Que incluso las interpretaciones de, por ejemplo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas vinculaban a las autoridades, ¿no? Entonces, como que se ha hecho ese esfuerzo de incorporar, pero pues como dice Daniel, o sea, a 12, 11 años de la reforma constitucional no tenemos claramente identificados todas esas cosas y la Corte como que va caso por caso diciendo, claro, este también, y este también, y este también. Entonces, pues en ese sentido es como un camino un poco largo en el que estamos avanzando para adelante, claro, pero falta, ¿no? Y, y bueno, o sea, a mí lo que me parece muy claro en esta sentencia es justo cuando la Corte habla de los efectos que tiene el control de constitucionalidad y de convencionalidad ejercido de manera difusa o concentrada, ¿no? Y que son básicamente los mismos. O sea, ya ni siquiera tendremos que hacer esa distinción de si estamos enfrentando una norma contra el parámetro constitución, digamos, y el parámetro tratados. No, el parámetro es, ¿cómo llamarlo? Unificado. Es Claro, único porque también el artículo primero así lo establece. así lo estableció justamente. Y bueno, la Corte lo dijo claro también, ¿no? Los derechos humanos son todos como en el mismo nivel están, ¿no? No se relacionan según su fuente en un orden jerárquico, digamos. Oye, qué bueno que citaste ese programa que tuvimos hace esa conversación, ¿verdad? Aquí mismo, en Ya lo dijo la Corte, porque en esa ocasión lo que veíamos es que el criterio de la Corte fue los comités de expertos de Naciones Unidas, en este caso desaparición forzada, cuando dictan una medida cautelar, se tiene que observar de manera obligatoria. No es algo que quede a criterio de un juzgador, etcétera. Pero también eso ilustra, y por eso te digo que me da mucho gusto que lo hayas citado, pues lo mucho que nos falta todavía por entender, por comprender, por saber cómo aplicar, vaya, por tomar en serio, traigamos a Dworkin otra vez, por tomar en serio la protección de los derechos, ¿no? Esa misma sentencia lo simboliza. Claro, y justo me parece que lo que hace la Corte aquí es, pues, en un sentido, eh, además de aclarar que es facultad de los tribunales de amparo, decirles como sí pueden hacerlo, o sea, no tengan miedo a tomarse los derechos en serio y aplicarlos en todos y cada uno de los casos que tengan para resolver, ¿no? Oye, pueden y deben, ¿no? Pueden y deben. Pueden y deben. Ahí está la invitación. Exacto. Si siguiéramos, Daniel, con esa figura que tú proponías de construcción eslabonada de matrices jurisprudenciales, de formas de entender cuáles son los alcances, las tareas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Daniel García, ¿cuál es el siguiente eslabón? ¿Se puede vislumbrar o no? Bueno, de entrada, yo creo que lo primero que hay que ver es cómo opera, ¿no? Este criterio ya en la práctica, ¿no? Creo que va a ser muy interesante empezar a ver cómo los tribunales colegiados realizan este control ex oficio y que seguramente vamos a tener que seguir discutiendo porque seguramente la Corte va a volver a discutir un asunto relacionado con esto, ¿no? Porque una cosa es lo que diga el criterio y otra cosa es cómo opera el criterio, digamos, en la vida real, en la vida práctica, ¿no? Creo que quizás esto pueda orillar también a que haya mayores pronunciamientos por parte de la Corte respecto de cuestiones definitivas, ¿no? Creo que también puede ser una herramienta bien importante, sobre todo a la luz de la reforma judicial, ¿no? De la lógica de precedentes, que ayuden un poco a estabilizar y a homogeneizar criterios que a veces suelen ser muy dispares en tribunales colegiados, en regiones y demás. Yo creo que definitivamente estos temas van a volver a llegar a la Corte, se van a volver a discutir, porque creo que falta todavía, como dice Lucía, sí, falta todavía explorar justamente la completa operación, ¿no? Del artículo primero y de las competencias, ¿no? Y de los nuevos deberes que impone ese artículo primero en todas las autoridades judiciales. Entonces, hay por ahí en la sentencia
No es que la Corte diga, sí, van a hacer control ex oficio de todo y de manera abierta, es decir, lo limita de manera muy clara respondiendo a las inquietudes que existían en el amparo directo que se resolvió en 2015. La Corte dice, bueno, no es que lo puedan hacer en cualquier momento, en cualquier instancia, ¿no? Tienen que sujetarse a las reglas del procedimiento, tienen que hacerlo una sola vez. Si el tribunal colegiado dice que no hay necesidad de hacer o que no hay inconvencionalidad, pues ahí se acabó. No es que las partes lo puedan reiterar en múltiples amparos, ¿no? Y también creo que en este punto la Corte es muy clara, ¿no? Y dice, a ver, los efectos de ese control van a ser que es incidental, ¿no? Se resuelve dentro del mismo caso sin necesidad de abrir un incidente por cuerda separada, supone únicamente la inaplicación en el acto concreto, lo cual quiere decir que no supone un pronunciamiento sobre la validez o sobre la constitucionalidad de ese acto, no supone, por ejemplo, un resolutivo específico dentro de la sentencia, sino que es solamente una parte de la argumentación, no tiene aplicaciones para casos futuros, ¿no? Un poco lo que comentabas en casos interpartes. Entonces creo que la Corte hace un buen trabajo en hacer compatible, ¿no?, las nuevas obligaciones reforzadas sobre la base del artículo primero con los esquemas procesales y con los sistemas de control constitucional que existen en nuestro país. Y creo que hasta el momento, creo que es un criterio interesante, es un criterio que nos permite avanzar, pero que sin duda va a generar todavía pronunciamientos y mayores preguntas que habrá que responder a futuro. Sin duda. Esas preguntas, Lucía, te planteo, pudieran venir de una litigiosidad mucho más intensa, de una serie de apropiaciones que hicieran magistradas, magistrados federales a través del juicio de amparo directo de los temas de convencionalidad, por todo esto que decíamos, por comités de Naciones Unidas, por jurisprudencia de Corte Interamericana, que de pronto en el día a día de un colegiado digan, oye, vamos a voltear a ver acá también, porque hasta ahorita no se podía, hasta ahorita era, oye, a ver, ¿será que algún criterio contradice la ley de amparo? No, no, pues la ley de amparo, pues además la ley de amparo, pues por su propia naturaleza es difícil que sea inconvencional. No digo que no lo sea, ¿eh? No, no digo que no sea, pero no es ahí a donde mayormente tienes que voltear. La ley orgánica del Poder Judicial Federal, bueno, pues, en fin, Código Federal de Procedimientos Civiles, pues caramba, tampoco es que, ¿no? Así que digas, híjole, tiene 200 artículos inconvencionales, pero ahora yo creo que el panorama es diferente, a partir de esta sentencia. Sí, yo creo también que ¿Cómo lo visualizas esa parte? tiene que ver muchísimo también con la creatividad de los juzgadores, ¿no? De amparo que pues se tomen su tarea en serio, como decías, el compromiso, la verdad, con la protección de los derechos es lo primero. Pero visualizarías una argumentación más sustantiva, un planteamiento también que puede llegar por vía de las partes o puede llegar por Claro. amicus curiae. Vaya, hay muchas formas de construir este tipo de Sí, argumentaciones. me parece que es un esfuerzo que viene no solo de los propios tribunales, sino de las partes que participan en los juicios, de las autoridades que intervienen, incluso, no sé, digamos, el Ministerio Público que interviene con una opinión en el amparo, la sociedad civil que también puede ofrecer argumentos para resolver un caso. Y, y pues sí, yo esperaría que esto robusteciera, como en el buen sentido, las sentencias. Em, y pues como un avance como en el cumplimiento efectivo de los derechos, ¿no? Ya no solo hablar en abstracto de que se deben proteger, de qué tal otro derecho, pero ver que las personas puedan ver realmente en la vida, digamos, que se están respetando sus derechos o garantizando su ejercicio. Y a través del papel nada más y nada menos que de magistradas y de magistrados del Poder Judicial de la Federación, que estamos hablando de una Claro. enorme responsabilidad, de un Sí. papel fundamental. Daniel García, Lucía Mota, gracias. Gracias a los dos por Gracias a ayudarnos a ti. entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.